Hola, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren bien. Nos presentamos. Nosotros somos el equipo 4 que está conformado por Ferral Trejo Kira Shirel, Hugo Hernández, Ana Claudia. Jerónimo Ramírez Dylan Emiliano. Castillo Cuellar y Nadia. Álvarez Peña José Ángel. y hoy les presentaremos el tema sobre el razonamiento. Empezaremos hablando sobre qué es el razonamiento y esta es la capacidad de resolver problemas, extraer conclusiones, aprender de manera consistente de hechos, establece conexiones lógicas entre ellas. El razonamiento también conlleva a pensar, ordenar ideas y conceptos y llegar a una conclusión. De todo esto también nos lleva a la pregunta, ¿cuál es la función del razonamiento? Y la respuesta es muy fácil de decir, porque su primera función es producir y evaluar argumentos de la comunicación o viceversa, dependiendo cuál sea el caso. También mejora nuestras habilidades cognitivas y de decisión. Esto quiere decir que razonar mucho, que es lo que siempre hacemos, mejoramos en la toma de decisiones y podemos desarrollar o fortalecer nuestras habilidades. Los argumentos no son producto de un mecanismo del sistema de razonamiento, es decir, del razonamiento explícito, sino son producto de un mecanismo de interferencia intuitiva. Razonar está especialmente adaptado para su papel en la argumentación. Para entrar de lleno con los tipos de razonamiento, debemos de hacernos una pregunta para poder entender un poco más qué es el razonamiento y cómo está constituido. La primera pregunta que nos deberíamos hacer es ¿de qué consta el razonamiento? Esta pregunta es muy fácil de responder, ya que lo que diré a continuación no es más que lo que hacemos día a día, y es hacer premisas. Estas constan de la producción de nuevas creencias sobre la base de creencias anteriores, es decir, que es una afirmación que se toma como cierta. Y la segunda cosa que consta del razonamiento es la conclusión, y es aquella que la producción de nuevas creencias sobre la base de creencias anteriores. Esto se requiere a que es producto final de la premisa. La siguiente pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es la clasificación del razonamiento? Bueno, esta se clasifica en dos, que son el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Y a continuación les diremos de qué consta de cada uno. Lo siguiente que vamos a presentar no es una pregunta, sino son modos del razonamiento. Estos modos de razonamiento se dividen en 5 partes. La primera son signos, que se caracterizan porque conducen a una conclusión y se usa en casos en que existe una asociación confiable. La segunda es la causa. En esta se establece una conexión causal entre dos hechos. Se afirma que las premisas o razones son la causa de la tesis o conclusión. En el tercero tenemos a la generalización. Esta proyectándola a otros casos del mismo tipo. Es decir, si existen los suficientes y variados casos particulares necesarios. En el penúltimo tenemos a la autoridad. Este se vale del prestigio de un experto, alguien conocido, alguien validado o hasta alguien famoso. Ya por último, en el quinto tenemos a la analogía. Este está basado en la existencia de atributos semejantes en seres o cosas diferentes. La conclusión se establece comparando dos situaciones diferentes, pero que son semejantes en algún aspecto. Ya para entrar de lleno con los tipos de razonamiento, por último tenemos la teoría de restricciones. Esta consiste en identificar la restricción del sistema. Quiere decir que se trata de encontrar aquel elemento que alastra o restringe el funcionamiento de nuestro sistema. En la segunda etapa de la teoría tenemos a explotar la restricción del sistema. Este se modifica la restricción en busca de una mejora, sin que por ello se haga necesario introducir elementos nuevos. La siguiente es subordinar todo lo demás a la decisión anterior. Esto de tal forma que todos los subsistemas se adapten a la capacidad que representa nuestra restricción. En la penúltima etapa tenemos elevar las restricciones del sistema. Este paso ofrece la posibilidad de elevar la capacidad de nuestra restricción para así poder seguir mejorando. Ya por último, en la quinta y última etapa, tenemos a retroceder al primer punto. Este debe evitarse que la inercia se convierta en la restricción de nuestro sistema. Una vez en este punto, es preciso plantearse si la restricción sigue siendo tal.
Los siguientes mencionados no son teorías sobre este, sino son herramientas del proceso de razonamiento donde podemos cambiar si algo no cuadra de la teoría. Esas herramientas son las siguientes. El árbol de la realidad actual, abreviado como CRT. Este analiza la red de las relaciones causa-efecto entre los efectos no deseados, disponiéndose en forma de cadena de CRD con el objetivo de encontrar el problema en raíz. En la segunda herramienta tenemos a la nube o diagrama de conflicto, también abreviado como CRD. Este sirve para resolver conflictos mediante una idea, lo que en la teoría de restricciones se llama inyección. La siguiente es el árbol de la realidad futura, abreviado como FRT. Este analiza el árbol futuro fruto de las inyecciones realizadas sobre el CRT. Permite identificar y eliminar los aspectos negativos de los cambios introducidos para modificarlos con anticipación. La penúltima herramienta es el árbol de los prerequisitos, también abreviado como PRT. Por último, tenemos al árbol de la transición, abreviado como TRT. Este identifica y establece la secuencia de acciones que realiza para lograr un determinado objetivo. Ya que concluimos con el método de razonamiento y sus herramientas, es momento de entrar en lleno con los tipos de razonamiento. Algunos que veremos son el razonamiento deductivo, el razonamiento inductivo, el razonamiento hipotético y el razonamiento transductivo. Empecemos hablando sobre el razonamiento deductivo. Este razonamiento es el que llega a conclusiones particulares. Esta es la forma de razonar más vinculada a la pura lógica. Un ejemplo sería partir de la premisa. Ejemplo, el agua está mojada. Punto. No requiere de comprobación científica, sino solo por la deducción. A todo esto lo llamamos resolución del problema. En el segundo razonamiento tenemos al inductivo. Este es un razonamiento menos lógico pero más probabilístico. Esto quiere decir que es aquel en el que partiendo de la observación de unos casos particulares queremos establecer unas conclusiones generales. El ejemplo de este es si vemos que una paloma pone huevos, que una gallina pone huevos, llegamos a la conclusión de que todas las aves ponen huevos. En esta estamos induciendo una conclusión universal. El tercer razonamiento, lógico. Este razonamiento está basado en la lógica, lo que significa que hacemos uso de métodos y normas intelectuales que nos dan las herramientas necesarias para que nuestros argumentos deriven unas conclusiones. El ejemplo es aquellos dos razonamientos que hemos visto antes. Incluso el transductivo responde a las normas lógicas que tenemos durante la infancia. En el cuarto razonamiento tenemos al no lógico. Con el simple nombre ya tenemos una idea de lo que diremos a continuación. Para este solo diremos que no existe ninguna relación bien estructurada entre nuestras premisas y las conclusiones. Tenemos de nuevo el ejemplo de los huevos. Si una gallina pone huevos y un salmón pone huevos, podemos decir sin ninguna lógica que el salmón es un ave. En pocas palabras, no estamos razonando ni de forma inductiva ni deductiva. En el número 5 tenemos aquel para los amantes del arte, o sea, el razonamiento abstracto, el cual permite analizar la lógica detrás de conceptos como la belleza, la moralidad, la ética, el más allá y la espiritualidad. El ejemplo de este es pensar en el futuro e imaginar a qué se refiere la pintura que estamos viendo. Además de lo anterior, esta hace mezcla de la lógica con aquello basado en suposiciones y construcciones humanas. Ahora pasemos al razonamiento lingüístico. Aunque no es muy conocido, no hay que dejarlo afuera. El razonamiento lingüístico emplea los mecanismos y procedimientos de la lengua oral o escrita. Esto se refiere a las normas del lenguaje para razonar. Claro, todo esto depende del nivel lingüístico de la persona. Ya para concluir con los tipos de razonamientos, tenemos el razonamiento transductivo. Consiste en la combinación de diferentes informaciones separadas entre sí para establecer un argumento, creencia, teoría o conclusión. El ejemplo para este sería de establecer un razonamiento que vincule causas y efectos y podemos llegar a asociar elementos que no tienen nada que ver. Este razonamiento es una consideración de la primera infancia. Analizamos la parte de los razonamientos. Ahora vamos con unos ejemplos para que hagan trabajar su razonamiento lógico-matemático. Bien, como dijo mi compañera anterior, resolveremos 5 ejercicios para que trabajen su razonamiento. Los ejercicios constan del razonamiento lógico matemático. Muy sencillo, la verdad, pero muy pensativo, así que vamos a ello. Empecemos por el número 1 que dice, ¿en qué plaza de parking está el coche? Les daré 5 segundos para que piensen y si no la contestaron, les daré la respuesta.
Bien, la respuesta es 87, ya que si vemos los números de cabeza llevan una secuencia. 86, el número desconocido, 88, 89, 90 y 91. Por obvias razones, el número correcto es 87. En el segundo ejercicio nos dicen que debemos observar bien para darnos cuenta que las filas y las columnas tienen tres colores y tres figuras distintas: verde, amarillo, rojo y triángulo, círculo y cuadrado. Si observamos en la fila de la figura que hace falta, tenemos rojo y amarillo. Entonces, ¿qué figura nos falta? La respuesta correcta es el inciso E, porque nos hace falta el círculo y el color verde. Bien, en el ejercicio número 3 es más complicado, ya que debemos de ir encontrando números que sumen el total que dice abajo, así que les daré 10 segundos aquí. Bien, la respuesta para cada fila es 4, 6, 3 y 6. La siguiente fila es 3, 5, 4, 7 y en la última fila es 6, 7, 3 y 4. Bien, ahora les dejamos estos dos ejercicios para que los resuelvan. Si tienen la respuesta, coméntenla. En conclusión, podemos decir que el razonamiento lo usamos en todo momento. En la hora que estamos escribiendo esto, estamos usando un razonamiento. Y también en la hora que ustedes están leyendo esto. Nunca lo dejaremos usar, aparte de que es muy fundamental en el día a día, ya que este proviene del cerebro. Así que ya saben, es mejor cuidarlo y mantenerlo ejercitado para que pueda hacer y razonar mucho más de lo que ya lo hace. De nuestra parte, eso sería todo. Gracias por ver.